Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Vamos a mirar algo que vamos a encontrar repetidas veces en la Escritura, de una forma preciosa. Según lo que dice el Salmo, vamos a leer acerca de la voz de Jehová, la voz de nuestro Señor. Vamos a ver en oración. Padre bendito, Señor, Salvador, estamos agradecidos a ti por tu inmenso amor con el que nos tratas a diario, con el cual nos cuidas, nos hablas, consuelas el corazón, animas, fortaleces, das alimento cuando hay hambre en nosotros, Señor, y eso es algo constante en nuestras vidas. Cuando hay sed, Señor, encontramos en tu palabra aquello que sacia la sed. De hecho, Cristo, Señor, lo ha hecho de una vez y para siempre. Pero cada día, Señor, reconocemos nuestra necesidad constante, Señor, de ti, de esa misma palabra, de tu sustento diario, Señor, de ese alimento que como bien enseña tu palabra, que no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Gracias, Señor, porque tú haces posible todas las cosas. En ti, Señor, hay poder para quebrantar el corazón. En ti hay poder, Señor, para llevar a tu pueblo a volverse del error y caminar en santidad. En tu palabra, Señor, hay poder para guiarnos, para enderezar nuestras veredas. Gracias, Padre, por tu cuidado y por tu inmenso amor. Gracias porque das fuerza al cansado, multiplicas las fuerzas al que no tiene ninguna. El que dice que está débil, Señor, por tu palabra es fuerte, es vivificado. Gracias por Cristo nuestro Redentor. Rogamos, Señor, tu favor en este tiempo, que con misericordia y amor podamos mirar, Señor, en ella la verdad, y quizás nuestro corazón sea confrontado, quizás nuestro corazón sea animado, Señor. Pero de una de otra manera, ruego, Padre, que vivamos con gratitud el tiempo que nos queda en este mundo. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Bien, amados hermanos, se ha dicho bastante, o buscando historiadores o algún comentario para el origen de este salmo, si bien sabemos que el Señor ha inspirado a los santos hombres de Dios, lo dice Pedro, para su palabra, ha llevado a hombres a escribir lo que sale de él mismo, que es el ánimo, el aliento, el alimento, el sustento, la fuerza, el vigor para cada día de nuestras vidas. Es lo que cambia al hombre. La palabra de Jehová es perfecta, que convierte el alma, y el Señor, y al venir de Él, es perfecta, que sirve para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, preparados para toda buena obra a cada uno de los suyos. Y así es como recibimos la palabra del Señor. El trasfondo del cual puede ser haber escrito este salmo, quizás habla acerca si bien acá, si ustedes ven abajo del salmo, a modo de subtítulo le ponen Salmo de David, pero quizás es desde el pueblo, desde él mismo, mirando a las naciones en el entorno, a su alrededor, que miran a otros dioses, como por ejemplo a Baal mismo, y muchas de estas naciones ponían los ojos o atribuían ciertas partes de la tierra o a los elementos o a los ángeles o cualquier otra cosa, le atribuían divinidad, poder, y que Baal, por ejemplo, tenía el control del agua, de las rocas, de las montañas, de los bosques, de los árboles. Y así como hoy en día cuando encontramos nosotros mismos, nos vemos en una sociedad completamente pagana, su corazón vuelto a la idolatría, y no hace falta que vayamos a hablar de una estatua, de algo que está firme, como se conoce. El corazón del hombre es idólatra por naturaleza, y hasta su misma persona se puede volver algo a que adorar, se puede estar amando a sí mismo. Pero lo que está escribiendo David acá puede referirse a eso. Personas paganas que ponen los ojos en dioses y atribuían a ellos el poder de las cosas que acontecían. Ustedes recordarán el mismo Salmo 115, nos habla la palabra del Señor y habla acerca de que el versículo 1 dice así: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros,
sino a tu nombre la gloria, por tu misericordia, por tu verdad, dice allí. Porque ¿qué antes de decir la gente? ¿Dónde está ahora su Dios? Pero después que hace la descripción acerca de estos ídolos, y ellos dicen, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres, tienen bocas, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta, semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que en ellos, que confía en ellos. Esa es la condición, esa era nuestra manera también de vivir en este mundo, así estábamos cada uno de nosotros. Yo, particularmente, el Señor me ha guardado, me ha librado de la esclavitud y también participado de cosas así, y no hay diferencia entre una estatua, si podríamos hacer referencia en comparación a lo que dice acá, y como muchas veces hemos encontrado en el Nuevo Testamento, con una persona que está muerta en delitos y pecados. Más allá de que tenga oídos, ojos, lengua, garganta, todo lo que puede tener, todos los sentidos funcionando físicamente hablando, pero delante de Dios, la dureza, la muerte está presente en cada hombre, en su alma, por lo tanto no puede responder, no puede caminar, no puede hablar, no puede ver, no puede oír al Señor, al Creador. Por eso dice, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que en ellos confía. No hay diferencia en estas personas. También hablando del mismo salmo, continuando mis hermanos con la introducción o de dónde salió, veía algunos comentaristas dicen que lo llaman el salmo de los 7 truenos. Es que eso es lo que se va a encontrar acerca de la voz del Señor, cómo impacta sobre su creación, sobre todo lo que Él ha hecho, mis hermanos. Era también recitado, dice este salmo, en la fiesta de los tabernáculos, al final de la fiesta de los tabernáculos, o también en la fiesta de Pentecostés, al final de cada fiesta. Y quizás tiene un poco de eso, vamos a ver más adelante por qué hacemos referencia a esto. Pero leyendo, mis hermanos, los primeros versículos, cuando dice, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, podríamos pensar, en realidad ahí algunas traducciones dicen, hablando acerca de las huestes celestiales, acerca de los ángeles, ¿sí? Tributen a Jehová, y hablando en este primer párrafo, en este primer versículo acerca de todas las criaturas del Señor, vamos a ver que entran todos, ¿sí? Y empezando por los ángeles. Tributen a Jehová, oh ángeles, criaturas celestiales, tributen al Señor. Tributen a Jehová, dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Y sin lugar a dudas, puede ser, mis hermanos, que haya pasado también eso, de que se escriba este salmo en un contexto donde eso puede ser muy llamativo, un ángel puede ser, de verdad puede ser muy llamativo, y quizás eso desvía la atención de que los hombres pongan la vista en el Creador a ponerla ahora en la criatura, como vamos a encontrar también en Romanos cuando nos habla acerca de estas cosas. Pero aún los ángeles, mis hermanos, ellos son los que le rinden adoración a su Señor, a su Rey. Ellos rinden, tienen que rendirle adoración. Ustedes, esto nos va a llevar, los versículos que tenemos acá, nos tienen que llevar a pensar, por ejemplo, en Isaías, cuando Isaías dice que murió el rey Usías y vio al Señor sentado en su templo. Y los serafines, que con sus 6 alas, dice que con 2 cubrían sus rostros, como indignos de ver cara a cara al Señor, a cara descubierta su gloria. Y mostrando esa indignidad, cubren sus ojos para no verlo, por la santidad del Señor, por su santidad. Y también nos lleva a pensar en Apocalipsis capítulo 4, cuando también habla y dice que los ángeles día y noche no cesaban de adorar y de rendir adoración al Señor, al Cordero que está en el trono. Entonces, podemos aprender de esto, podemos ver acá, mis hermanos, cómo ellos mismos rinden adoración al Todopoderoso, al que es, al que era y al que ha de venir, nos dice Apocalipsis 4. Más allá de su posición, de su ventaja, y como les decía recién, puede causar asombro. Yo me imagino, ¿se acuerdan cuando Pedro estaba encarcelado y vio al ángel? Tenemos muchos casos en las Escrituras. O Manoa y su esposa,
Cada uno cuando vio era algo que llamaba la atención, no era algo normal. Era algo que sobrepasaba su entendimiento y esto podía llegar a desviar al punto que con Daniel, creo que fue la conversación cuando el ángel dijo, no te postres a mí, no me adores, o sea, no pongas los ojos en mí, sino mirar al Señor, a tu Creador. Y creo que eso tenemos que mirar acá también, porque quizás, hermanos, la realidad es que quizás ninguno de nosotros hoy en día vamos a adorar ángeles, pero sí nos tiene que hacer pensar que ninguna criatura es digna de exaltación y de adoración en este mundo. Ni aquello que puede ser tan sublime para nosotros, quizás como un ángel o hoy en día puede llamar la atención, algo así. Nada de eso puede ocupar la gloria y la honra que le corresponde a Cristo. Ninguna de esas cosas, porque Él lo creó. De hecho, mis hermanos, Hebreo nos enseña cuando habla, dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Adórenle todos los ángeles de Dios. Nos enseña en la Escritura cómo los ángeles rinden adoración al Señor, al Creador del cielo y de la tierra. Y esto acerca de cuando introduce al primogénito, sin lugar a dudas nos hace pensar en muchas cosas, ¿no? Viendo la anunciación de los ángeles a los pastores cuando había nacido el Señor, ¿sí? Allí, y cómo ellos avisan a ellos para que vayan a ver a aquel que había nacido en Belén, y cómo vemos en los evangelios acompañando y sirviendo al Señor todo el tiempo. Desde el momento en que Él fue tentado en el desierto, cuando los ángeles le servían, luego cuando fue fortalecido en el desierto, en el huerto de Getsemaní, aún luego en su resurrección. Esos ángeles parados allí, arriba de la tumba. Pero todo el tiempo ellos estaban mirando, disfrutando de ese Salvador nuestro, de ese Señor nuestro. Ellos le servían y le rinden adoración a Él. Pero hubo ángeles, mis hermanos, que no guardaron su dignidad, como nos dice Judas, sino que abandonaron su propia morada, y a esos nos enseña la Escritura que los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, bajo el juicio del gran día. A esos ángeles también. Ahora, la Escritura nos enseña algo que es tan digno de resaltar de Dios y que también nos tiene que llevar a nosotros a tributar a Jehová la gloria debida a su nombre. Porque nosotros también, habiendo sido creados por Dios, le hemos ofendido en tal manera, día tras día, día tras día, día tras día, desde el momento que hemos nacido. Desde Adán hasta acá, hemos ofendido al Señor. Pero leyendo Hebreos capítulo 2, nos habla de que Cristo no vino a buscar a los ángeles, considerando que aún estas criaturas pecaron también contra el Señor. Dice Hebreos 2, verso 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por esto Cristo, mis hermanos, es digno de recibir la honra. El Señor es digno de que reciba todo el honor, el loor por cada uno de nosotros. Participando de nuestra propia naturaleza de carne y sangre, mis hermanos. Participando de nuestra propia naturaleza. Vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte de todos. No socorrió a esos ángeles. Una vez escuchaba, y creo que algunos habrán escuchado también, una enseñanza de Spurgeon acerca de este versículo. Y hablaba de la ventaja que podía haber en un ángel, o los beneficios que podía tener el Señor al salvar un ángel, con las características que encontramos en nosotros. Y era muy abismal lo que se podía caracterizar de cada uno.
Pero el Señor, la Escritura dice que no socorrió a ellos. No socorrió a ellos, que son, como dice también Pedro, mayores en fuerza y en poder. No fue en pos de ellos. Fue en busca de criaturas débiles, inmundas. Vino en busca de lo que se había perdido. Vino a salvar lo que se había perdido. Vino a dar su vida en rescate por muchos, por el pueblo que el mismo Padre le había dado. Vino a salvar a los ángeles, a nosotros, perdón, a ser los suyos. Ahora, a causa de esa muerte de nuestro Señor, de esa entrega en la cruz, más allá de vernos rodeados en debilidad, muertos en delitos y pecados, no queriendo nosotros ni pudiendo dar la gloria a Dios, porque si leemos el versículo 1 como empezábamos, tributad a Jehová, dar gloria y poder, ninguno de nosotros tenemos esa capacidad de dar gloria al Señor. Ninguno de nosotros, por cuando todos pecaron, aún nos hicimos inútiles. No podemos dar gloria a Dios. No podemos vivir como es digno de Él en nuestra propia fuerza, en nuestra propia manera de andar, de pensar. No está eso en nuestra mente, en nuestro corazón, de decir hoy voy a vivir para dar gloria a Dios en todo lo que haga. No está eso en el hombre. Ahora, con todo eso, mis hermanos, con todas las razones y motivos que dábamos día tras día para ser eliminados, consumidos por su ira, el Señor nos responde de otra manera. Vino a salvar a la descendencia de Abraham. Participó de carne y sangre para rescatar un pueblo propio, para así comprarlo con su sangre, celoso de buenas obras. Un pueblo que lo ama, que lo adora, que por su virtud y en su gracia puede vivir para Él los 365 días del año, las 24 horas, puede adorarle en espíritu y en verdad. Y esa obra sobrenatural en nuestros corazones, es algo digno de destacar y que nuestros corazones deben brotar, rebosar de gratitud y tributar gloria y loor a aquel que nos salvó y se dio a sí mismo por nosotros. Y cambia nuestra condición. Cambia nuestra condición. Y podemos adorarla en espíritu y en verdad. ¿Se acuerdan cómo veíamos en Isaías en el capítulo 6? Dije hace un momento los serafines cubriéndose el rostro. Sin embargo, por medio de Cristo dice que Dios resplandeció en nuestros corazones para que pueda resplandecer su gloria en nosotros, en el rostro de Jesucristo, en la faz de Jesucristo. Podemos ver la gloria de Dios en la faz de Cristo. Podemos ver sin ningún impedimento, a cara descubierta, a nuestro Señor, la gloria del Padre en Cristo. No hay que ponerse un velo como Moisés, porque el velo fue quitado por el Señor. Podemos verle, podemos acercarnos sin temor a ese trono de gracia todos los días de nuestra vida y adorarle sin ningún impedimento. Sin ningún impedimento. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y de la misma y podemos hacer propia nuestra oración pensando tiempo atrás acerca del Salmo 27. Podemos pedir y rogar al Señor que nos permita contemplar la belleza. Fíjense que en el versículo 2, cuando veíamos, dada a Jehová la gloria debida a su nombre, adorada a Jehová en la hermosura de la santidad, no podríamos contemplar tal hermosura a no ser que miráramos a Cristo. A no ser que mirara a Él. Entonces podemos apropiar de la oración cuando el Salmo 27:4 dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Esto voy a buscar. ¿Qué cosa? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Para inquirir en
en su santo templo, podemos contemplar la belleza y la santidad de nuestro Salvador y nuestro Señor sin ningún impedimento o necesidad de cubrir nuestros rostros, solo por Cristo, mis hermanos, solo por Él. Por eso hacía mención acerca de esto. Y así, de esta manera, día tras día, por sus misericordias, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad, dice Pedro. Amén. Allí es donde podemos contemplar cada día la hermosura, porque no hay otro como Él. Si nosotros vamos a los evangelios y vemos el andar de nuestro Señor Jesucristo, vemos que es un andar impecable, sin tacha, sin mancha, perfecto, un hijo obediente que vivió en amor todo el tiempo, desde que nació hasta la hora de entregar su espíritu en la cruz, colgado, todo momento nuestro Señor Jesucristo, una perfecta obediencia, una ofrenda perfecta delante del Padre como no se ha visto jamás. No se vio algo así en ningún otro momento de la vida del hombre. De ver a nuestro Señor viviendo una vida obediente y perfecta que ninguno de nosotros podíamos vivir ni cumplir. Esa hermosura podemos contemplar y crecer en el conocimiento de Él día tras día por las misericordias del Señor hoy, teniendo vida en Cristo. Y reconocer su bondad. Reconocer su santidad, vivir para Él todo el tiempo, para aquel que se entregó y se dio así por nosotros. No hay otro como Él, mis hermanos. Quizás los hombres, como hablaba hace rato, podrían haber visto ángeles de una manera fugaz. Quizás el ejemplo de alguien que quizás pasó, y ayúdenme, me dicen después, quizás el ejemplo de más tiempo que haya pasado alguien con un ángel. Recuerden, no sé, alguien, Abraham, que llamó para que se sienten a comer con él. Quizás, a ver si hay otro después me dicen, pero quizás, Lot también, bien, gracias por recordar a Lot. Puede ser, pero el hecho de poder ver a Cristo, el hecho de poder ver a nuestro Señor, caminar con Él, dormir con Él, comer con Él, escucharle hablar sus palabras, la dicha que tuvieron esos discípulos, mis hermanos. Y no quiero restar que nosotros hoy en día no miramos al Señor y que no disfrutamos de eso, porque dice, Andrés, ¿crees porque viste? Más bienaventurado es aquel que cree sin ver. Hay dicha. Ustedes a quienes aman, a quienes no han visto, le dice Pedro a los hermanos en la carta. Pero mis hermanos, esa vista de los ángeles fue fugaz, fue del momento, pero la santidad y la hermosura, la perfección, se vio todo en nuestro Señor Jesucristo. Por eso, cada vez que pienso o leemos, Juan dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida, no fue por fábulas, dice Pedro. Lo que les estamos diciendo no fue por fábulas, no fueron cuentos. Habla también Pedro en su epístola, lo que estamos diciendo acerca de él. Y habla acerca de cuando vio al Señor que se transfiguró junto con Elías y Moisés. No fue por fábulas, fue algo que lo hemos visto con nuestros propios ojos. No fueron cuentos acerca de su santidad, mis hermanos. Y cada uno de nosotros hoy, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, podemos disfrutar y fortalecernos y descansar que somos aceptos en el Padre por causa de Cristo y por esa vida perfecta y preciosa que vivió durante todo su andar. Por esa entrega total a la voluntad del Padre en obediencia y en amor hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso nosotros podemos, teniendo vida en Él, podemos vivir tributando al Señor, de una manera dándole gloria, deudores ya no somos a la carne sino a Cristo. Entonces, nos entregamos voluntariamente a Él, somos un sacrificio vivo para Él, para ya no vivir el tiempo que resta conforme a las concupiscencias de la carne,
sino siguiendo la santidad de aquel que nos llamó. Como Él es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, nos dice Pedro. Y se puede vivir en santidad. A pesar de las luchas que podemos encontrar todos los días en nosotros mismos, a pesar de las torpezas que vemos en nosotros mismos, a pesar de todo eso, porque no depende de cada uno de nosotros, depende de la justicia de Cristo, que estamos bien con Dios. Es Él el que sostiene nuestra vida delante del Padre. Estamos en sus manos, mis hermanos, y nada nos apartará del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor. De modo que podemos tributar al Señor la gloria de su nombre, porque Él es digno. Antes no podíamos hacer eso, no podíamos vivir así, y Él cambió nuestra situación. Dice, vamos a leer del versículo 3 al 9, dice así, del versículo del Salmo 29. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que hace temblar el desierto, hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgarra las encinas y desnuda los bosques en su templo, todo proclama su gloria. Les decía en un principio que es impresionante, pero miren, tenemos 11 versículos y 18 veces se menciona voz de Jehová. 18 veces se menciona esto. 7 veces se menciona, voz de Jehová 18 veces. Y al menos 5 veces se refiere acerca de su gloria. 18 veces menciona el nombre de Jehová. ¿Sí? Voz de Jehová son 7 veces, ahí está. Y acerca de su gloria, al menos 5 veces. Y esto nos tiene que llevar a considerar que el Señor trasciende a toda su creación, a todos los acontecimientos que pueden aparecer en este mundo, acontecer en este mundo, en nuestro entorno, y que Él está por encima de eso y que tiene el control de todas estas cosas que pasan. Su soberanía, su poder, su gracia, su favor, mis hermanos. Eso es lo que nos tiene que llevar a considerar en este mundo. Me hace pensar muchísimo ahí en Malaquías cuando dice el Señor, porque desde el sol, porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar donde se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y eso lo dice en un momento en el cual el pueblo mismo, a pesar de todo esto, vivían una vida monótona, desagradecidos. Era algo como si se había vuelto una rutina en sus vidas, y la belleza de la santidad, la grandeza del Señor, su amor, su inmensa misericordia y todo lo que Él hizo por cada uno de ellos y su inmenso poder parece haber quedado en el olvido. Entonces todo lo que hacían lo hacían porque quizás era lo que venía en la rueda, las ofrendas, no había importancia de la manera que se podían hacer, total, es para Dios. Y eso es lo que el Señor está llamando la atención a los suyos ahí en ese momento cuando escribe eso. No importaba si lo que iban a ofrecer, por ejemplo, los animales que ofrecían estaban quebrados y tenían defectos, no tenía ningún reparo para hacer eso. Entonces el Señor dice esto. Y cuando leía esto en el Salmo 29, acerca de las veces que aparece esto, nos tiene que llevar a considerar eso. La belleza y la bondad de nuestro Señor y su poder en todas las cosas que Él ha creado. Su santidad, su amor, su soberanía. Una voz potente, mis hermanos, que con poder creó todas las cosas, les dio orden a todo.
Me hace pensar en el Salmo 119 cuando dice en el versículo 89, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Él le dio órdenes, les puso límites a los mares, de modo que estos no puedan pasar hasta acá. Dijo hasta ahí nomás, y ese es su límite. Puso límites a nuestra habitación, puso nuestros meses y nuestros días están contados y no vamos a pasar de los límites, dice Job 14. Todos, mis hermanos, está ideado, establecido antes de la fundación del mundo. Nada escapa al conocimiento de nuestro Señor, y eso nos habla de su grandeza, de su poder, del poderío de nuestro Rey. Y a ese Señor debemos darle gloria y honor. Esto nos habla de su grandeza, digno de gloria, aunque el hombre no lo reconozca. Aunque el hombre no viva así, todo lo hizo de esa forma. Pensaba, hay un pasaje que dice, ahí en Oseas dice, entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aunque me llaman altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Y él sigue siendo altísimo, a pesar de nosotros. Le demos gloria o no, él sigue siendo altísimo. Él sigue siendo poderoso, él sigue siendo sublime, mis hermanos. A pesar de nuestra infidelidad para con él sigue siendo digno de honra todo el tiempo. Todo el tiempo. Y su creación es una evidencia de su poder, de su bondad, de su amor. Porque todo es por Él, para Él, todo es de Él, mis hermanos. Dice Romanos 11. Todo es de Él, por Él y para Él. A Él sea la gloria. Todo le pertenece a Él. Juan capítulo 1, verso 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso nos dice el Evangelio de Juan. Si bien al leer, o hemos ya leído, y no me voy a demorar en punto a punto desde el versículo 3 al versículo 9, si bien hemos leído que a su voz parece que todo está a su servicio de una forma inmediata, ¿no? Ustedes dicen que tronó la voz en las aguas y que los montes fueron quebrados, o los cedros fueron quebrados, y todo lo que dice ahí. Vemos esa respuesta inmediata para responder, no así el hombre. No así el hombre. El hombre, mis hermanos, quien sí podía relacionarse, obedecer y disfrutar del Creador, en su pecado se volvió rebelde a su voz. Les decía, cuando hablábamos hace rato, al estar muertos en delitos y pecados y causa de la santidad del Señor, todos nuestros sentidos espirituales están muertos. No hay manera de poder establecer esa comunión con aquel Señor, con aquel Salvador, por nosotros mismos. Entonces no podemos en nuestra fuerza oír su voz. No podemos oír su voz. De ninguna manera en nuestras fuerzas. Siendo Él, mis hermanos, Dios, no le dimos gloria como es digno de ser a su nombre. No le consideramos en nuestros caminos, ni le consultamos por el camino de vida, porque el nuestro a nosotros nos parece mejor. Esa es nuestra manera de proceder sin Dios y sin esperanza. Eso es lo que vemos en el hombre desde Adán hasta acá. En ningún momento nace en nuestro corazón buscar a Dios y consultarle acerca de nuestro andar y de buscar sabiduría en Él. No hay nada de eso. Ese es nuestro estado delante de aquella voz de Dios. Así es nuestro vagar. Le dejamos esas fuentes de agua viva, mis hermanos, y cavamos pozos y cisternas rotas que no retienen agua.
agua, estuvimos o andamos fatigados, hambrientos cuando Él es el verdadero pan para nuestras vidas, enojados contra Él, maldicientes, nuestros oídos se cerraron, nuestros ojos quedaron en tinieblas, no pensamos en volver ni le atribuimos gloria de ninguna manera. Y por más que tronara sobre las aguas su voz y el diluvio, pensando tiempo atrás en ese relato de Génesis cuando nos habla de ese diluvio que fue mandado por el Señor, más allá de que aconteció todo eso, la sordera y la dureza en el corazón siguen estando en cada uno de nosotros. Siguen estando en nosotros. A su voz pueden derretirse los glaciares, bosques pueden incendiarse, los desiertos y montañas pueden estremecerse, pero estos fenómenos, mis hermanos, no han de estremecer nuestros corazones, no han de quebrantar nuestro corazón el hecho de ver que la tierra tiemble, el hecho de ver que las montañas se quiebren, de que pueda venir un diluvio, no ha de quebrantar el corazón del hombre, no ha de cambiar nuestra condición ver ese acontecimiento. Es como las palabras de Abraham en las bocas del Señor cuando relataba acerca del rico y Lázaro, ¿recuerdan? Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco nos vamos a persuadir, o se iban a persuadir de que un muerto se levante de la tumba para ir y hablarle al hombre. O sea, toda esa descripción que encontramos en el Salmo 29, de que pueden romperse todas estas cosas, no van a persuadir nuestro corazón, no van a hacernos volver al Señor. Y eso debe llevarnos a pensar, o a leer, vamos a leer por favor ahí en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, desde el verso 20, dice así: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Todo lo creado, mis hermanos, con todo lo que se creó, no alcanzó para que el insatisfecho corazón del hombre no le bastó, y no porque Dios tenía que complacernos a nosotros, no por eso. Esa muestra de poder y bondad no bastó, sino que lo menospreciamos, lo desechamos y no le dimos gloria, y todo lo pervertimos en nuestro vago corazón, en nuestro corazón idólatra. Fíjense, de hecho, si cada una de estas cosas que vemos en el Salmo 29 representan o se le atribuyen a un Dios, a un ídolo, eso es lo que pasó con nuestro corazón. Honrábamos a las bestias, a nosotros mismos, al mar, al sol, y ha pasado todo eso. Sin embargo, eso era una muestra de su bondad y de su poder. Pero no bastó eso para cambiar nuestro corazón, mis hermanos, para cambiar nuestra manera de verlo. Desde la creación es oída su voz. Nada había y fue creado por Él, mis hermanos. Dio su voz y fueron el cielo y la tierra, la luz, las lumbreras, los frutos, los animales, el hombre y la mujer. Y su voz, a su voz, mis hermanos, también vino la maldición y la condenación por el pecado. A su voz vino también la promesa de la simiente, hasta cumplirse el tiempo determinado en que vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por su voz, pensando en Cristo, pensando en nuestro Señor Jesucristo, con toda la autoridad que tenía,
Muchos fueron sanados, muchos recibieron perdón, libertados, limpios, resucitados. A su voz obedecieron el mar y los vientos. ¿Quién es este? ¿Quién es este que aún el mar y los vientos le obedecen? ¿Recuerdan ese pasaje? ¿Recuerdan ese momento? A su voz, mis hermanos, los demonios huían, se movían, pedían permiso a la voz del Señor, del cielo y de la tierra. A su voz fue a la cruz y entregó el Espíritu. Y hubo tinieblas, y por 3 días y por 3 noches no se oyó su voz. No se oyó su voz. Quiero que veamos allí en Jonás capítulo 2, verso 3. Dice: me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú, mi vida de la sepultura, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. ¿Qué quiero decir con esto? Pensando en la sepultura. Bueno, cuando comenzamos a ver en el versículo 3, después de esos 3 días y 3 noches del Señor en la tumba, la voz de Jehová fue sobre las aguas, tronó la gloria de Dios sobre ellas y lo levantó a nuestro Señor de la tumba. Esas aguas que lo cubrieron, esas aguas que taparon a nuestro Señor Jesucristo, no pudieron retener al Señor, y el Padre lo levantó a su voz. Al tercer día lo resucitó, hermanos. Al tercer día lo resucitó. Y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, y por toda la tierra salió su voz, hasta el extremo del mundo sus palabras. Agradó a Dios por la resurrección de Jesucristo salvar por la locura de la predicación. Agradó a Dios salvar por la locura de la predicación. Y esa voz, la voz del Evangelio, salió con potencia. ¿Vieron cómo dice allí? Salmo 21 otra vez. 4. Voz de Jehová con potencia. Pablo dice en Romanos: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Es una voz, mis hermanos, que quebranta los cedros. Dice el versículo 5: voz de Jehová que quebranta los cedros. Jehová quebrantó los cedros del Líbano. Quebranta los cedros, por más años que tengan, por más altos y robustos y duros que parezcan, la voz del Señor quebranta los cedros. Así, de esa misma manera, nos quebrantó a nosotros. Estábamos como el pueblo atemorizado a la voz de la ley. ¿Se acuerdan allí de ese pasaje, ese relato en Éxodo? Pero el mediador, mis hermanos, hizo paz. Aquella voz que no podíamos soportar, que nos condenaba, se volvió dulce e irresistible y fuimos tras él. Oímos la voz de nuestro pastor, del pastor y obispo de nuestra alma, y nos volvimos a él. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo las conozco y me siguen. Me siguen, dice. Y vimos que es el Dios en todo lugar, más allá de lo que el hombre pueda decir. Estas naciones quizás hacían dioses, y bueno, este es Dios del bosque, este es Dios del llano, este es Dios del desierto, este es Dios de las aguas, este es Dios del sol. Pero el día que el Señor nos salvó y quebrantó nuestro corazón, vimos que Él es Dios sobre todo y que no hay otro que nuestro Dios. Que Él es Dios de todo. Que Él es Dios de todo. En todo lugar, en el monte, en el llano, en el bosque, en el desierto, y si había desierto en nosotros, si había sequedades en cada uno de nosotros, Él los volvió como un río, mis hermanos. Él cambió nuestra condición. Y no importa si todas estas cosas pueden acontecer en nuestro entorno, estas tempestades que pueda haber en nuestra vida, su palabra, mis hermanos, esa voz
nos hace a cada uno de nosotros estar confiados en Él, porque ahora podemos ver que tiene poder sobre todas las cosas, que Él es el que gobierna y está sentado en su trono, y que cuida de cada uno de nosotros, y que nos llama y nos alienta, nos da ánimo, nos da fuerza en todo momento para creer en esa voz poderosa, en esa voz de su palabra. No vamos a escuchar con voz audible, pero su voz es potente en las Escrituras para nuestras vidas. Fortalece, vivifica, resucita muertos. Al que está cansado encuentra vigor en las palabras de Dios. Encuentra consuelo si hay desánimo. Encuentra salvación si hay perdición. Encuentra refugio si hay tempestad. ¿Recuerdan esa canción, no? Tengo un refugio en tempestad, cuando aflicciones tengo. ¿Recuerdan eso? Cuando me llena mi temor, mi alma en ti descansa. ¿Sí? A pesar de todo eso, descansamos en Él. Miren, es un salmo muy precioso, y de hecho todos los salmos son preciosos. Pero miren, el Salmo 46, por ejemplo, verso 1 dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Y amparo. Perdón, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. El río, sus corrientes alegrarán la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio Él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. A pesar de todo lo que pueda pasar, mis hermanos, a pesar de toda esa tempestad, esto nos tiene que llenar de confianza para nuestro diario vivir, para encontrar consuelo y descanso en nuestro Señor. El mundo se puede desestabilizar a nuestro entorno. Hay algo que puede pasar que inquiete nuestra vida, nuestro corazón, y no tengamos paz. Pero acá dice: voz de Jehová que truena sobre cada una de estas cosas, sobre las aguas, sobre los montes, sobre todo. ¿Por qué habríamos de temer, mis hermanos? ¿Por qué habríamos de poner los ojos en otra cosa, en nuestras fuerzas, que no sean el Señor? ¿Por qué mi corazón, por qué mis ojos deberían de mirar a otro Dios cuando no hay otro como nuestro Señor? Cuando no hay otro como Él. ¿Por qué podríamos apoyarnos sobre una caña cascada que va a traspasar nuestra mano? ¿Por qué podríamos poner nuestra confianza en algo que no tiene seguridad si vemos que Él es el que creó todas las cosas y por la palabra de su poder subsisten todas las cosas, mis hermanos? ¿Por qué poner los ojos en otra cosa? ¿Por qué mirar a otro? Cuando las turbulencias pueden ser muy fuertes, encontramos en Él consuelo y descanso. Y trata con cada uno de nosotros. Dice el relato de 1 de Reyes 19:11, dice: Él le dijo a Elías: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió y se puso en la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces, Elías? ¿Por qué temor? ¿Por qué miedo? Su voz lo fortaleció y lo animó para hacer lo que tenía que hacer, para seguir haciendo la voluntad. Fíjense que después de ahí los manda a ungir a Jehú, a cada uno de los que tenían. Elías tenía que seguir y no temer ante las cosas que iban pasando delante de él. El Señor trató con él y le habló. Dice, escuchó ese silbido apacible. Y así trata con cada uno de nosotros. Y nos anima y nos llama a seguir haciendo la voluntad, lo que nos corresponde, lo que nos habló, a seguir predicando el Evangelio, que es una tarea que no se puede postergar. Nos fortalece y nos manda a seguir hacia adelante, que descansemos en el poder, pues su Espíritu está con nosotros. ¿Se acuerdan cómo llegó el poder del Espíritu, según lo que estamos viendo en Hechos? ¿Recuerdan cómo llegó la primera vez que vino a los discípulos que estaban orando?
como lenguas de fuego, repartidas a cada uno de ellos. Recuerden también lo que miren, si encontramos acá, si vemos en el Salmo 29, voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Vino su poder para nosotros para hacer su voluntad. Esa misma voz vino con poder para nosotros para hacer su voluntad. Y no nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Por lo tanto, mis hermanos, debemos seguir adelante haciendo lo que nos corresponde a cada uno de nosotros en las fuerzas del Señor, descansando en su poder. Dios trata con nosotros en esta peregrinación, aún con esa voz. De hecho, lo estoy asociando con las Escrituras. Dice a continuación en el versículo, voz de Jehová que hace temblar el desierto, hace temblar el desierto de Cádiz. En el versículo 9 dice, voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. Y Dios trata con nosotros como con esas encinas. ¿Por qué? ¿De qué manera? ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, las encinas es un árbol familiar del roble, ¿sí? Del árbol del roble, y es un árbol durísimo, frondoso, coposo. Y según dice que hubo un tiempo en el cual el pueblo iba a adorar allí, como ocultándose de Dios, cubriéndose con todas estas cosas. De hecho, muchos de los paganos practicaban esto, y tiempo después, en el pueblo de Israel, se acusa acerca del pueblo ir y fornicar bajo los árboles, ¿sí? Prostituirse con los ídolos, ofrecer sacrificio debajo de los árboles. Ocultaban sus prácticas o querían tapar sus abominaciones a la sombra de estos árboles. Ahora, dice voz de Jehová, el versículo 9, voz de Jehová que desgaja las encinas. Como si de alguna manera nosotros podíamos escaparnos de su voz, de su conocimiento, de su poder. ¿Y esto qué nos tiene que hacer pensar, mis hermanos? Bueno, la palabra de Dios. Dice Hebreos capítulo 4, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así saca a luz el Señor todas nuestras inmundicias en este peregrinar que tenemos cada uno de nosotros. Esa voz que quebranta las encinas saca luz, saca al desnudo, mis hermanos, deja al descubierto todo aquello que no tiene nada que ver para participar de la santidad de nuestro Señor. Lo saca de luz y nos trata como a hijos, nos disciplina y nos castiga, muestra el pecado en cada uno de nosotros para que podamos arrepentirnos, confesarlo y apartarlo y encontrar en él misericordia. ¿Para qué? Para que participemos de su santidad. Porque somos hijos, no bastardos. Nos limpia de toda contaminación día tras día. Así trata su voz con cada uno de nosotros. Así trata la palabra de Dios con nosotros, de esta manera. Dice el versículo 10 del mismo Salmo: Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Tiempo atrás, hermanos, el pregonero de justicia testificó acerca del juicio contra la maldad de los hombres que se rebelaron contra Dios. Recuerden que testificó haciendo el arca delante de ellos y les hablaba acerca que se arrepintieran acerca de su condición. Y 8 personas, nos dice Pedro, fueron salvos de ese diluvio que el cual vino a la voz del Señor. 8 personas fueron salvados por agua en este campo. Ahora,
cada uno de nosotros dignos de recibir una condenación por nuestro pecado, por nuestro proceder contra Él, la ira de Dios debía haber venido con nosotros, por toda nuestra maldad. Dice Isaías capítulo 28, he aquí, Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan, con fuerzas derriba a tierra. Ese turbión, esa ira, es la que venía sobre cada uno de nosotros. Ese ímpetu, no iba a venir un diluvio, no participamos de eso. Venía la ira de Dios sobre cada uno de nosotros. Y sin embargo, Él, Cristo mismo, es el refugio contra ese turbión. De hecho, la Escritura nos enseña que fuimos libres de la ira venidera. Isaías capítulo 4, verso 6 dice, y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Cristo nos libró, mis hermanos, de esa ira venidera. Nuestro Señor nos libró de no ser condenados, de no recibir esa paga por nuestro pecado. Él cargó con nuestras iniquidades y también fue refugio para nosotros ante ese momento. Cristo puede librar de la ira venidera a todo aquel que cree, pero el que no cree, la ira de Dios está sobre él. Fuego consumirá a los adversarios. No va a haber otro diluvio, pero sí va a haber fuego abrasador que consumirá a los adversarios, a todo aquel que no se arrepiente y cree. Por lo cual, mis hermanos, dice la Escritura, como el Espíritu dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcan vuestros corazones. Si escuchamos la voz de Dios, no endurezcan sus corazones. Y aún ahí más adelante, en el versículo 12 del capítulo 3 de Hebreos, dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Si oyeres hoy su voz, no provoquemos, como en el desierto, no tentemos al Señor. Si es así, si hemos escuchado su voz, si la obra de Dios fue en nuestra vida con tal claridad de poder oír su palabra, no endurezcamos nuestros corazones ante la voz del Señor. No endurezcamos nuestros corazones. Vivamos como dignos hijos amados del Señor, que viven todos los días de su vida en gratitud para aquel que se entregó por ellos, le dan la gloria a su Señor y Salvador. Dice el versículo, Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Veía todas las cosas que acontecen y cómo, si estas naciones tenían esa idolatría, ponían a esos ídolos de esa forma, hay una distinción para con su pueblo. Dios trata a su pueblo con paz, dará poder a su pueblo y paz. ¿Saben a qué me hace acordar esto? ¿Se acuerdan cuando el Señor fue a Egipto a sacar a los suyos? Y mientras que todas las plagas eran juicios contra los dioses de ellos mismos, cada una de las plagas, el pueblo que estaba en Gosén estaba en luz, no había moscas, no sufrían daño alguno, tenían otro trato. Así el Señor cuida con cada uno de nosotros, aunque todo el mundo en nuestro entorno pueda derretirse, pueda escandalizarse, puedan estremecerse las montañas, pueda haber tinieblas, en su pueblo, mis hermanos reyes. Él no nos trata de la misma forma, por medio de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Dice Isaías capítulo 57, porque así dijo el alto y el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Esa voz que se ve tan potente como vimos hace rato, y tan fuerte que quebranta todo eso, también obra nuestros corazones. Habita, trata, nos habla aquel que es quebrantado y humilde de espíritu.
Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Esa voz hace temblar nuestros corazones en humildad, considerando la santidad de ese Señor, su amor y su bondad. Esa voz deja al descubierto nuestros pecados día a día y nos lleva a confesarlos, a arrepentirnos y encontrar misericordia en Él y consuelo. Tenemos ese trato con esa voz del Señor, con su palabra. ¿Pasa eso en nuestros corazones a diario? O quizás su voz está, o leemos su palabra y ni siquiera encontramos sentido, o no hay voz. Tenemos ese trato con su palabra. Esa voz que derrite los montes o todo lo que vimos allá, quebranta nuestros corazones, nos lleva a humillarnos y postrarnos cada día y rendir gloria al Señor. Mis hermanos, hay mucho más que podríamos hablar acerca de la grandeza y el poder del Señor. Pero para terminar solamente quiero leer un versículo que ustedes se van a acordar y es muy precioso y nos habla acerca de cómo podemos seguir aún todavía, crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. Y si Él nos da vida, ¿cuánto nos falta cada día para aprender y conocer de Dios? Dice Job capítulo 26, 14, he aquí estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de Él. Cuán leve es el susurro que hemos oído de Él. Y fíjense que hemos leído voz de Jehová, que hace todo. Y cada día que pasa, vamos a ir a la Escritura y vamos a encontrar que esa voz de Jehová cada día parece ser más inmensa, más audible, más fuerte, que quebranta nuestro corazón, y que aún todavía hay más para aprender, conocer, descubrir y deleitarnos en esa voz de nuestro Señor, en esa santidad. Amén. Cuán leve es el susurro que hemos oído de Él, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Que el Señor en su gracia nos permita disfrutar de esto, mis hermanos, cada día, deleitarnos en Cristo, el tiempo que nos resta de peregrinación. Vamos al Padre en oración. Bendito Señor, Salvador, te damos gracias por hablarnos por medio de Cristo. Gracias, Señor, porque has hablado a nuestro corazón y nos has dado fe también para creer y volvernos obedientes a ti. Tener comunión contigo, Señor. Orar a ti, Padre, y ver cómo tu voz nos responde por tu palabra. Te ruego, Padre, que a medida que pase el tiempo, y si así lo permite y nos das vida, nuestros pasos, nuestros caminos sean afirmados por ella misma. Que nuestro corazón sea dirigido, Señor, por tu palabra, por tu amor, por la obra de Cristo, y no según nuestro entendimiento, nuestro parecer. Padre, guarda tu iglesia, guarda tu pueblo. De hecho, descansamos que tú eres el que velas de una forma tan preciosa, Señor, tan perfecta, como no lo hace ningún hombre. Pero ruego, Señor, que guarde nuestros corazones para vivir cada día dando gloria a tu nombre en todo lo que hacemos, en toda nuestra conducta. En el nombre de Cristo te lo pido.